Las noticias con Franklin Silveri. Que bien, aquí estamos, y como lo prometido es deuda, tenemos con nosotros ya al padre Regino Alonso Collado, quien es el encargado de la Pastoral de Comunicación de la Arquidiócesis de Santiago. Buenas tardes. Buenas tardes, Franklin. Bien. Gracias por la invitación. Qué gusto me da que seas tú, seas una persona joven, que esté con nosotros. De verdad, porque así podemos entrar en sintonía, la juventud, con los nuevos conceptos de la fe, o con los mismos conceptos de la fe, pero con la manera de pensar, ¿no? Para empezar y ir entrando a nuestros amables televidentes en contexto, que siempre se preguntan, ¿cómo se organizó y se creó la Semana Santa? O sea, ¿en qué momento dice, bueno, vamos a hacer una semana mayor, una semana que tenga que ver con la muerte y resurrección de Jesucristo? ¿De dónde nace esto? Fíjate, Franklin, y todas las personas que nos siguen en los medios y a través de este programa, no es una creación, diríamos así, como de que surgió la idea de algunos y de unos, sino más bien todo mana, todo viene desde Jesucristo. Por el hecho de que si miramos en la antigüedad, en tiempos antiguos, entonces lo que se hacía no era una semana, era un triduo. Eran 3 días donde se hacía esta celebración. ¿Y para qué estos 3 días? Estos 3 días consistían en que las personas durante este proceso podían expiar, podían purificar su pecado. Fíjate que comienza con la imposición de la ceniza. ¿Qué hacía la gente en la antigüedad? Cuando se sentía que estaba en pecado, se envolvía en la ceniza como un signo, como un gesto de que estaba en pecado y que era una manera de prepararse, de organizarse, o más bien expiar, purificar su alma para entonces venir a la fiesta de la Pascua, de la Resurrección. O sea, tú hablas de la ceniza cuando entramos en Cuaresma. Sí, en Cuaresma, que es el miércoles que se impone. Sí, miércoles que se... Pero luego, anteriormente era un triduo, y luego después, entonces ahí se prolongó hacia allá la parte ya organizativa. ¿A partir de cuándo? Estamos hablando que cuando, de 125 sí, de Basilea, a partir de ahí. Era un triduo en los siglos, exacto, y después de los concilios entonces se fue organizando, entonces ahí se vio toda la estructura, toda la riqueza teológica que tiene esta semana, y ahí es que surge, entonces ahí viene la Semana Santa. Sabemos, y yo se lo he explicado aquí en otro momento, pero sería bueno que tú le expliques por qué se mueve la Semana Santa. O sea, nunca digamos que la Semana Santa tiene una fecha fija, sino que se mueve entre un mes para atrás y para adelante. Sí, porque tiene como el ciclo litúrgico. Se van conmemorando todas las fiestas. Por ejemplo, el ciclo litúrgico del tiempo ordinario concluye, que se ha hecho ya muy, muy famoso, con la fiesta de Cristo Rey, que ese día se hace un paso por mi familia. Entonces, esa fiesta de Cristo Rey concluye. Entonces, la liturgia es como una ruleta, ¿verdad? Que va girando en torno a la celebración de la fiesta, y según caiga la fiesta o concluya la fiesta, entonces se da continuidad al otro paso litúrgico del tiempo. ¿Y qué hay con eso de que es en la primera semana de luna llena, entrada a la Pascua? Era por la celebración de lo que se hacía en la antigüedad, de lo que se daba en la antigüedad. Entonces, entra inmediatamente esa fiesta de Pascua, donde ya están preparados, todo el pueblo está preparado para entonces... Pero siempre es en la primera luna llena después de Pascua, porque siempre está la luna llena para Semana Santa, sí, siempre tenemos la luna llena. Exactamente, ahí tiene como el sentir del tiempo y de lo que se celebra en la vivencia. Para la luna llena de Pascua, entonces se celebra la Pascua. Amén, amén, amén. Todo esto que está dentro de la Semana Santa, toda esta historia, todo este relato está en la Biblia. ¿Se puede verificar en otro texto o solamente es verificable en la Biblia? O sea, si nos adentramos a todo el contenido desde el domingo, por ejemplo, si entramos el domingo que estábamos celebrando, el Domingo de Ramos, aquí en todos los textos bíblicos, el Evangelio y toda la apertura bíblica van dando la alusión a esta celebración. Por ejemplo, el Evangelio de Marcos, que fue el que se leyó el domingo, que aquí está redactado o relatado más bien la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo.
analiza y da... Pero fuera de la Biblia, no está ninguna parte histórica. Ya así algunos autores y algunas personas que se han dedicado a escribir sobre esto, sobre la Semana Santa, ya han dado una autoría propia y como el contenido de todo lo que tiene que ver con estos días sacros. Pero obviamente me refiero a historiadores de aquellos tiempos, sí, porque ahora sí hay muchos libros que hablan de eso. Sí, muchas personas que se han dedicado pero basado en la Biblia. Todo mana, o sea, el Génesis, la fuente debe es la Biblia. Y de ahí entonces dimana todo eso. Fíjate que, por ejemplo, el domingo, que es el domingo de Ramos, ahí entraba ya como el inicio de la Semana Santa. Esto no es una cuestión de que nosotros como iglesia nos los inventamos y que los sacerdotes y que los obispos. No. Aquí se puede ver todo el contenido. Cómo Jesús en este domingo de Ramos, que es el que da inicio a la Semana Santa, se ve Jesús autoproclamado rey y luego cómo el pueblo lo recibe. Todos los gestos de esa liturgia se ve en el sentido de recibiendo a Jesús proclamado rey, pero él en su interior sabiendo lo que esperaba, lo que venía, que era la muerte. Hay una pregunta que yo siempre me he hecho y que alguna vez he discutido en coloquios de amigos, y le he hecho aquí también en el programa. ¿Dudó Jesús estando en la cruz cuando dijo, oh Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Hubo una duda ahí? Y si te fijas, el Salmo... tomando la expresión de Jesucristo. Tomando la expresión de Jesucristo. Por ejemplo, el Salmo 21, que es el que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Exacto. No es una aclamación de temor, de duda, de miedo, no. Es una aclamación que hace Jesús como al pueblo que lo ajusticia. O sea, es una aclamación del pueblo. Mira este pueblo. Es como una expresión, ¿verdad? Mira este pueblo que no sabe lo que hace. Mira este pueblo como me martiriza, como me maltrata. No hay como un sentimiento de que Jesús tuviera como ese miedo, ese temor, esa duda. Siempre estuvo seguro porque... Y él no pudo haber tenido la duda, perdón que te interrumpa, dado que estamos hablando que Jesucristo, además de Dios, es humano, porque se hace humano, se encarna, ¿no? Entra en la carne. Y esa parte de esa duda pudo haber venido de la carne y lo engrandece más, entendiendo que como la parte humana, a pesar de que él pudiera tener el poder de salir de la situación en la que estaba viviendo, en la cruz, crucificado, clavado, a pesar de eso, él se queda para que se haga la voluntad de Dios. No es más, ¿cómo decir?, más grandioso entender que sí que dudó, porque es que la palabra él la dice a Dios, no la dice al pueblo. Jesucristo, Jesús, ¿por qué Padre, por qué me has abandonado? Es al Padre que le está diciendo, ¿por qué me has abandonado? A él verlo, o sea, estoy sufriendo. Sí. Obviamente, no la parte del Dios, sino la parte humana. Sí, que nos pasa a nosotros mucho también. Cada que estamos en una situación de difícil. Clamamos, ¿verdad? Clamamos. Ahora hay gente que debe cuarto, que no tiene nombre, que dice, papá, ¿por qué me has abandonado? Me están cobrando por todas partes. ¿Cuál es la situación? Ayúdame. Sí. Esta aclamación de Jesús es realmente, como usted mismo lo acaba de expresar, la parte humana, la sensibilidad humana. Sí. Pero ya en su interior Jesús sabía hacia lo que se iba encaminando. Ya Jesús sabía hacia dónde iba. Y otros teólogos, esa parte que usted dice es muy importante. Algunos teólogos hacen su exégesis en esa parte de que verdaderamente, también la misma pregunta, ¿dudó Jesús en algún momento o tuvo Jesús temor en algún momento de todo esto hacia todo lo que se iba a encaminar? Pero más adelante entonces teológicamente uno ve cómo los escritos pueden relatar, cómo pueden ir dando a denotar que verdaderamente Jesús estaba claro y que lo que estaba haciendo era una preparación de este camino, hacia el que le venía, el que le esperaba. Esta muerte que es una muerte cruenta y que él sabía exactamente, y que él sabía que en ese momento era hasta vergonzoso, hasta por eso podía entrar en la duda, por el hecho de que quiénes eran los que en la antigüedad morían crucificados, los ladrones, los bandidos, que por cierto es crucificado al lado de dos ladrones. Sí. Hay una otra cosa también que se habla de Jesucristo y es sobre la parte de María Magdalena. De hecho se dice que hay todo un texto de María Magdalena que lo sacaron en el concilio del 325, que debiera estar en la Biblia,
realmente María Magdalena fue compañera de Jesucristo. Estamos hablando de compañera amorosa. Algunos, en el caso de yo que me leí el libro se me escapa ahora el nombre, lo tenía aquí. Es un muchacho, un libro que viene en una portada roja que relata todo lo concerniente a la iglesia. Pero que él dice que María Magdalena traía dentro de su vientre un hijo, y que ese hijo que traía María Magdalena era realmente el cádiz de Jesucristo, que no era el vino, ni que era ese. Sí. ¿Fue ella compañera de Jesucristo? Fíjense, en todo el episodio, en todo este hecho histórico, en todo este acontecimiento histórico, Jesús es acompañado por muchas mujeres y por muchas María, ¿verdad? Sí. Y dentro de esa puede encontrar que se encuentre ella. No específicamente, no hay una explicación, no hay una exégesis en profundidad, y no en profundidad, sino no hay ninguna exégesis que dé realmente estos relatos de esta María. Sí menciona las Marías, las mujeres que estuvieron acompañando a Jesús, y sin embargo, más adelante menciona quiénes fueron las primeras en enterarse, sobre todo del acontecimiento de la resurrección. Pero no hay un dato específico así que diga con realidad, con certeza, realmente esta María, esta acción, esta situación por la que está pasando María Magdalena es de Jesús. No la hay. Simplemente los textos mencionan todas las mujeres y todas las Marías que acompañaron a Jesús. Que por cierto en el Evangelio... Pero hace un hincapié, y todos los textos hacen un hincapié en María Magdalena. Que por cierto, el libro era El Código Da Vinci, de Dan Brown. Sí, de Dan Brown, que habla de todo este acontecer. Es una exégesis que él hace sobre todo este acontecimiento de María. Hace mucho hincapié porque realmente ella era la que tenía necesidad de Jesús. Tenía una necesidad de Jesús por el hecho de su fragilidad humana, de su pecado humano. Entonces, es como el personaje que más sale a mirar o a relucir. Por ejemplo, hoy hay un gesto bíblico en el Evangelio de hoy que si uno hace una exégesis sobre eso, se puede interpretar o hasta malinterpretar. ¿Qué sucede? Que Jesús va a la casa de Lázaro a resucitarlo. Y allí entonces están María, Marta y las demás. Entonces, ¿esa María cuál es? Esa María, no la Magdalena. María Madre. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Ahí hay Marta se preocupa, se empeña por el brindar amor, por el dar amor. Sí. Se puede malinterpretar. Y luego el gesto más terrible que hace entonces Marta es que toma el frasco de perfume de nardo, lo más caro, y entonces unge los pies de Jesús. Y ahí entonces le seca los pies con su cabello. Entonces es un gesto que se puede malinterpretar, pero no lo hizo en el gesto amoroso esta María, lo hizo más bien, es el Evangelio de ayer, lo hizo más bien con un gesto de amor, un gesto de entrega, un gesto de reserva, se puede mencionar de reserva, de que guardó lo mejor para Jesús. Amén. Y este gesto puede malinterpretar, por ejemplo, cualquier persona que lee el texto y dice, ahí hay algo más que una reserva, ahí hay algo más que un conservarse, que en la antigüedad un pote de perfume nardo, eso era costosísimo. Sí. Y esta María lo guardó, lo conservó para un Jesús. símbolo. Exacto. Ya que te tengo a ti aquí, ¿realmente el pecado original es tal cual está en la Biblia o realmente eso es ¿cómo decir? Una manera de explicar el nacimiento del ser humano, de la tierra, de la creación, o el pecado original realmente y la creación de Dios fue Adán y Eva? ¿Y cuál fue el pecado original? Realmente es un texto bíblico que trae mucha controversia por el hecho de que se explica allí, y es una manera también de cómo hacernos reconocer a nosotros, más que el pecado es la desobediencia. Más que pecar es la desobediencia por el hecho... ¿Con qué desobedecieron? Porque Jesús no, sino en el texto se le dispone a ellos, se le da el paraíso, se le da todo el entorno y le dice, hay un árbol que no pueden tocar. Y realmente había un árbol así. Exactamente, que no podían comer del fruto. ¿Y qué árbol era ese?
La Era manzana, la manzana. ¿Tú entiendes? O sea, la manzana, entonces que la culebra, que fue. Entonces es una manera de presentar todo esto como exégesis, como contenido o más como acontecer histórico, es presentar sobre todo por dónde entra el pecado, por la desobediencia. Se le dio De todo. allá hasta aquí, las mujeres nos han estado dando manzana a cada momento a las parejas para que nos metamos en lío. Y entonces te ponen en la mesa. Te ponen en la mesa y te ponen ahí y que se hace la manzana de este día. A este lo que le gusta son las costillitas, es costillita que va. Ahí le y después ponen. te meten el fundazo. Entonces ahí viene es por más que la desobediencia. Entonces, ¿qué sucede? Que quizá la mujer, la esposa, le dice, no haga tal cosa. Ella dice, yo lo voy a probar a ver. Sí. Y te pone esa manzana en la mesa. Y te pone esa manzana en la mesa. Pero hay, en términos de ciencia, tú sabes que en términos bíblicos, la Biblia solamente tiene unos 3.000 o 6.000 años hacia atrás del nacimiento del ser humano con relación al Adán y Eva. Pero los fósiles que se han encontrado en los últimos 10, 20, 30, 50 años datan de 9.000 años, de 10.000 años de la presencia del hombre en la Tierra. O sea que hay una disociación con esa realidad o ese cuento, esa historia. Esos son unos temas como más de evolución, ¿verdad? Más evolutivo, y en esa parte ya se entra ya como entra más la ciencia para verlo ya más desde la profundidad. Pero pone en contradicción a lo otro. Sí, exactamente. ¿Ves? O sea, pero es más un tema como evolutivo, de creación y demás para analizar. Entrando en la actualidad, porque tenemos tiempo ahí que nos está corriendo, ¿cómo ven ustedes la iglesia en los actuales momentos? ¿Está decayendo? ¿Está perdiendo terreno? ¿Cuál es la situación de la iglesia en los actuales momentos? La iglesia realmente tiene su fundamento, y dentro de ella misma, como se expresa, ¿verdad? Por ejemplo, una iglesia santa, pecadora, ¿verdad? Una iglesia con muchas luces, con sombra, pero con más luces que sombra, ¿verdad? Entonces, hoy en día yo lo que pienso es que como los tiempos han avanzado más, los tiempos modernos, y la gente ya tiene como más vertiente, ¿verdad? La gente puede tomar un celular ahora mismo, buscar, indagar y hacer su propia teoría, o crear su propia teoría, y darse la libertad por el conocimiento, darse la libertad sobre todo por la forma del conocimiento de buscar, indagar. La iglesia ha mantenido su auge, no lo pierde. La iglesia, Jesucristo seguirá siendo el mismo. Pero, por ejemplo, se dice que está perdiendo, en el caso de España, cada día hay menos creyentes. Estamos hablando de países desarrollados, que históricamente eran, no los creyentes, eran los creyentes, eran los que llevaban la fe a todas partes del mundo. Sin embargo, tú vas en España ahora y no hay esa fe que había, no estoy hablando de hace 200 ni 300 años, que había hace 30, 40 años. 15, 20 años detrás. Perfecto. Se ha estado perdiendo. El mismo las iglesias están más vacías. Sí. El mismo secularismo ha llevado sobre todo esto a la gente a entrar en una apatía, en una indiferencia. La misma juventud, por ejemplo, en España. Falta de creencia. Falta de creencia. También la misma forma también de la formación. La misma forma de que los padres quizás ya han dado libertad a sus hijos para que salgan hacia adelante en lo que quieran. Entonces, pero va mucho más en la parte ya de esa apatía que la gente ha entrado, esa forma de hacerse indiferente, de hacerse indistinto a la realidad y a las cosas que van sucediendo, y así van entrando también a su profesión de su credo. En la parte de la pederastia, ¿no ha afectado también que la gente se haya alejado, que los padres hayan alejado a sus hijos de la iglesia? Sí. Que en el final terminan no siendo religiosos católicos porque los padres no lo llevaron. Como yo decía, por ejemplo, en una locución ayer, por ejemplo, la iglesia tiene sus situaciones, pero no quiere decir que una debilidad mía humana, una debilidad mía, entonces englobe toda la iglesia. No. Son fragilidades de aquellos que han formado parte de nuestra iglesia, de aquellos que han estado dentro de nuestra iglesia, fragilidades de ellos, y que cada uno de ellos tiene que responder por su fragilidad, por su debilidad. Sí, pero afecta en términos sociales. Sí, en términos generales, a la población lo ve como un todo, no ve la individualidad, sino ve el todo. Y sobre todo si ese todo se ve muy repetido. Es muy lamentable. Nosotros como iglesia lo que unirnos, orar por ciertas situaciones, por ciertas realidades que se dan, que suceden, y entonces de una manera más fundamental es reconocer. Cuando la persona reconoce, cuando la persona es capaz de reconocer, he fallado, la debilidad me ha llevado a esto, entonces ya es una manera también de cómo uno acompañarle en todo ese proceso y que se reconozca. Amén. Padre Regino,
Nada, gracias por estar con nosotros en el programa durante esta tarde y invitarlo a que usted ahí dé un mensaje final. Gracias a ustedes por el espacio, a ti Franklin, sobre todo por permitirnos llegar a tantas personas. Y yo creo que es oportuno este tiempo, esta época, estos días sacros, estos días de Semana Santa, sobre todo que la iglesia dedica, la iglesia propone, la iglesia da, para entrar en los elementos fundamentales, reflexionar, meditar y pasar tiempo en oración en familia. Es decir, si usted está en su casa, quédese con su familia, acompañe a su familia, participe de las actividades que en su parroquia, en su entorno parroquial está ofreciendo y no se haga indiferente en coger para una playa en estos días donde los 365 días del año están disponibles, solo esta semana que se dedica a la meditación y la reflexión. No hagamos estas acciones de irnos a un río, a una playa, sino más bien quedarnos en casa, quedarnos en familia, quedarnos en nuestros hogares, acompañándonos los unos a los otros. Y es tiempo también propicio para meditar, para reflexionar, para revisar también todo el entorno en familia. Amén. Vamos a la pausa y regresamos con la parte final del programa.